Muchas gracias a los colegas de ANAFAPIT, al ENER y ONCE, que siempre es un gusto compartir foro con ustedes. Yo soy consultora de una empresa que se llama Low Carbon Architecture y tuve el gusto de participar con la cooperación alemana en el acompañamiento técnico para las autoridades locales del estado de Veracruz, en incluir un capítulo de sustentabilidad en los reglamentos de construcción y desarrollo urbano. Entonces, les voy a platicar un poco, que ahorita ya después de las presentaciones parece que me estoy yendo a la hora de la prehistoria cuando hablo del 2011, pero sí, en el 2011 la cooperación alemana comenzó a trabajar con el gobierno de Veracruz en temas de sensibilización sobre eficiencia energética, sustentabilidad y normatividad en general. Para el 2012-2013 empezaron con una estrategia de capacitación, o sea, aquí estoy diciendo que desde el 2011 empezamos con una estrategia de sensibilización, que es simplemente dar a conocer los temas, y después de 2 años empezamos a capacitar en temas más técnicos a autoridades locales. Mi incorporación fue en el 2014 en este proyecto, en donde me tocó dar seguimiento puntual a los gobiernos del estado de Veracruz y algunos municipios. La idea era no solamente incorporar medidas de eficiencia energética, sino también de sustentabilidad en general. Por eso los códigos y los reglamentos tocaron temas como movilidad, como ahorro de agua y otros que rebasan ahora este foro, pero también que fueron muy interesantes. Para todo el 2014 dimos este acompañamiento técnico, y para el 2015 tuvimos como resultado la publicación de 3 reglamentos en Gaceta Oficial del Estado, 2 del Ayuntamiento de Veracruz y 1 del Ayuntamiento de Jalapa. En el 2016, la cooperación alemana también hizo una guía para la adopción de los lineamientos técnicos de la sustentabilidad, y este resultado lo han también compartido en otros foros con WRI, en Guadalajara, en Mérida, por ahí hemos estado con ustedes también. Un poco, sé que todos los que me están viendo en Veracruz lo saben muy bien, pero aquí a nivel central, para dar una idea del estado, en Veracruz tenemos 212 municipios, y la variabilidad geográfica del estado hace que tengamos diferentes climas, ¿no? Uno puede ir a Jalapa y tener mucho frío, y puede después irse en 1 hora y media estar en la playa. Somos bastante diversos en climas. Entonces, la primera cosa que teníamos que hacer al estar asesorando a las autoridades locales era qué medidas son pertinentes en cada uno de los municipios para cumplir con eficiencia energética. No podemos pedirle lo mismo a Jalapa que le podemos pedir a Veracruz, eso quedaba claro, pero ¿cómo hacemos esa diferenciación? Lo primero que hicimos fue hacer una división del estado de Veracruz. Esto estoy hablando para el Código de Construcciones de a nivel estatal. Hicimos una división del estado en zonas térmicas utilizando la herramienta de grados día de la CONUE, que justo también pueden descargar del portal. Esta herramienta de grados día lo que hace es que te da una identificación de horas al día que necesitas de refrigeración o de calefacción en diferentes municipios. Lo que nos dimos cuenta es que podíamos dividir el estado en 3 tipos. Municipios que tienen más de 9,000 grados días de refrigeración, que les pusimos de cariño los municipios que son cálidos. Entre ellos, por ejemplo, está Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Tuxpan. Esto es súper importante porque son municipios muy grandes, son municipios que están llevando ahorita a cabo ampliaciones de puertos, la construcción se está moviendo mucho ahí, entonces ahí hay un tema importante. Después tuvimos una segunda categoría de municipios que tienen menos de 9,000 grados días de refrigeración, pero más de 6,300. Ahí entran municipios como Fortín, Córdoba, Orizaba, que podemos, si han ido alguna vez, diferenciar muy bien que no es la playa, no hace mucho calor, pero sí hay días en los que uno necesita tener aire acondicionado. Y por último, los municipios que tienen menos de 4,500 grados días de refrigeración y menos de 5,400 grados días de calefacción. O sea, aquí ya estamos hablando de municipios que tienen un clima mixto, que en verano puedes necesitar incluso aire acondicionado, pero en invierno también tienes necesidades de calefacción. Entonces, en este sentido, el mapeo del estado creo que refleja un poco la naturaleza también del país. El 62% del estado cae en esta zona 1, en estos más de 9,000 grados días de refrigeración. Quiere decir que son predominantemente cálidos, que necesitas aire acondicionado para estar en confort.
y 19% cae en las otras categorías. Son 131 municipios los que tenemos que abordar con esta problemática. Entonces, ya sabiendo una vez esto, puedes dirigir tus medidas de eficiencia energética dependiendo tu necesidad climática. Lo que hicimos en el reglamento del Estado, por ejemplo, fue, este es un extracto de un artículo en donde dividimos por zona térmica y dijimos, para la zona térmica 1, vamos a utilizar acabados en los muros de mayor aislamiento y en la losa de azotea con una reflectancia mínima inicial de 85%. Y aquí quiero detenerme un poco porque llegar a esta redacción de este párrafo parece así como que uno se sienta en la computadora y lo hace en 10 minutos, pero como estaba diciendo ahorita la arquitecta Evangelina, es un tema de que la autoridad local primero ya llevó un proceso de sensibilización, se acercó al concepto, después llevó un tema de capacitación en donde aprendió un poco de conceptos más técnicos y después le otorgamos nosotros como asesores locales una paleta de opciones de eficiencia energética y sustentabilidad para que ellos pudieran escoger lo que le quisiera ser más pertinente para su municipio, lo que ellos quisieran regular o normar. Si hubiéramos tenido en ese tiempo ya el Código de Conservación de Energía, hubiera sido mucho más fácil porque no tenemos que estar inventando desde cero la redacción, cómo quedaría, si esto está legalmente propio o no, y realmente es un trabajo cíclico que va por aproximaciones. Uno empieza a pedir una cosa, no sabemos si la redacción implica obligatoriedad o parece que le estamos pidiendo de favor a la gente que lo haga, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, inclusive el insertar el término o el concepto de reflectancia mínima ya es un tema importante porque, bueno, como bien lo decía hace rato el ingeniero Fernando, en Mérida, ¿no? Las ciudades blancas, muy bien, excelente. Todo mundo tenemos en los climas cálidos ese conocimiento de que el color claro te va a ayudar, pero no ocupas el término reflectancia solar, ¿no? Ni era un tema que sea popular. Entonces, en este caso ya lo insertamos en el reglamento y ya se usa, ya hoy es a la autoridad local adoptar este nuevo lenguaje técnico que ya refleja también un conocimiento importante de los fenómenos físicos. Interesante, por ejemplo, que en las otras dos zonas, es decir, en los municipios más fríos o templados, también están hablando de una reflectancia solar, pero como decía el ingeniero Francisco, es un poco más reducida. Es un clima que efectivamente nos va a beneficiar en época de frío tener más ganancias solares, pero también hemos visto ya en casos ahorita, ustedes vayan a Jalapa, por ejemplo, que es un clima que muy parecido aquí a la Ciudad de México, en donde se requiere tener aire acondicionado en oficinas, en escuelas, en viviendas, etcétera, y esta es una de las opciones de eficiencia energética que les puede ayudar a reducir sus demandas de refrigeración. Interesante el tema es que, aunque la física aplicada, como lo acaba de explicar el ingeniero, a las superficies reflectivas es bastante compleja, en nuestra experiencia la autoridad local y el constructor está más abierto a recibir este concepto que el tema, por ejemplo, de aislamiento térmico. Se les hace más complejo el poner una placa con conductividad que esto, cuando los dos son unos sistemas que tienen que ir de la mano. Efectivamente, como decía el ingeniero Francisco, si tú pones una superficie con un alto índice de reflectancia solar, vas a tenerla más fresca, vas a tener menor temperatura superficial. Bueno, no quiere decir que esa temperatura no se va a transmitir al interior si no tienes un buen aislante térmico que te lo impida, ¿no? Entonces, el tema de incluir las superficies reflectivas es, digamos, bien visto, ¿no? Se entiende rápidamente. En el caso del municipio de Veracruz, bueno, un paréntesis, el reglamento anterior, que es el reglamento estatal, aplica para todos los municipios que no tienen un reglamento propio. En el caso de los municipios que sí tengan un reglamento propio, entonces digamos que tiene que ir primero en concordancia con el estatal y en este caso, por ejemplo, el del Ayuntamiento de Veracruz, que es un clima de la zona 1, justamente está pidiendo una reflectancia solar inicial de 0.85. Ahora, estos reglamentos, como se acuerdan, se los publicamos en el 2015, quiere decir que todavía la norma pues no salía, tampoco teníamos código, y justamente de ahí salió nuestra relación con ANAFAPI. Estuvimos muy al contacto con ellos para ver si lo que nosotros estábamos
proponiendo en los reglamentos era correcto técnicamente y estábamos a la espera de que ya saliera su norma un poco nada más para poder referenciarla sin tener que estar poniendo valores nada más a sentimiento, digamos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del municipio de Jalapa, no sé si se alcanza a ver, pero estos están en Gaceta Oficial del Estado, ustedes pueden, son de acceso público y pueden descargarlos. Este es el reglamento de desarrollo urbano, construcción y también medio ambiente, y también están pidiendo una reflectancia solar y si no sé si se alcanza a ver, pero es más baja, es de 35-75% porque es precisamente un clima más templado, ¿no? Pero lo interesante de esto es que se logró insertar el concepto, la autoridad local ya lo maneja, pero ahora venía el tema de la vigilancia del cumplimiento. ¿Cómo le hace la autoridad local para checar en un plano que, bueno, sí, aquí yo en este techo voy a poner un acabado, un revestimiento con alto índice de reflectancia? Pero ¿cómo lo reviso? No teníamos norma. Entonces, de ahí nos ayudamos también un poco con el trabajo del 11. Lo que la autoridad local entonces pedía era en un dictamen de idoneidad técnica, que aquí está la arquitecta Eva, que me va a corregir si lo digo mal, pero se emiten cuando no existe una norma oficial mexicana o un método de prueba que diga cómo funciona o cómo se debe probar ese producto en específico. Entonces, como no había en ese tiempo, bueno, se emitían, algunos productos tenían estos dictámenes de idoneidad técnica en donde se venía reflejado, bueno, aquí su nivel de reflectancia solar. Entonces, por ahí nos ayudábamos, pero bueno, eso les digo, fue trabajo de 2015. La moraleja para las autoridades locales que están ahora en proceso de revisión de sus reglamentos o sus códigos es que ya tienen la tarea más fácil, ya tienen una norma, ya tienen el código de conservación de energía, que realmente nada más pueden adoptarlo y adaptarlo, ya tiene toda la redacción perfectamente hecha. Y aquí tengo un ejemplo, justamente el que enseñó la arquitecta Eva un poco, para edificaciones no residenciales y cómo lo tienen parafraseado, ¿no? Simplemente, al ya existir la norma, pues simplemente se dice que los revestimientos que se empleen como impermeabilizantes y cubiertas tienen que cumplir esa norma. Entonces, digamos, el poder o la fuerza de que esta norma haya salido es que facilita para los gobiernos locales la adopción de un tema de eficiencia energética que es fundamental especialmente para los climas cálidos, sin tener que meternos como autoridad local a temas muy técnicos que a lo mejor ni siquiera nos corresponde saber, ¿no? Como ejemplo, podría ser también, ahora que usted, autoridad local, esté desarrollando su reglamento, podría parafrasearse de una manera así. Podríamos decir que el acabado final de las losas de azotea debería ser a base de un revestimiento con alto índice de reflectancia solar y, por ejemplo, cumplir con las categorías L1 y L2 según lo que establece la norma, ¿no? Ese podría ser un ejemplo. Digamos, aquí estaríamos hablando de unos climas muy cálidos, ¿no? que sería lo ideal, que cumplieran con eso. O, aunque la norma, la NMXU 125 específicamente se refiere a techos, no hay por qué no se podrían ocupar esos acabados también en muros de mayor asoleamiento. Entonces, podrían decirse a lo mejor que en los muros, para evitar problemas visuales, etcétera, podrían cumplir con la categoría S1 y S2 de lo que dice la norma. Entonces, hay opciones para su aplicación dentro de la construcción en muchos sitios. Es muy fácil su adopción y su vigilancia, el cumplimiento, ahora que ya va a haber etiquetado, como decía el ingeniero Joel, pues también va a ser muy fácil revisarlo, incluso uno como consumidor, ¿no? Si usted va a impermeabilizar su casa, pues ya va a poder checar en su latita que cumpla con la L1 o la L2 y ya no le va a estar tenteando si está más barato o no sé qué, o si el vendedor o la muchacha está más bonita, entonces le compran la lata a ella, ¿no? Ya va a tener su etiqueta en donde va a decir exactamente lo que usted está comprando. Otro ejemplo, por ejemplo, también podría ser irse todavía más allá de lo que dice la norma, ¿no? Vamos a pedir que el desempeño de las propiedades radiativas sea mayor a lo que pide la clase L2, por ejemplo, un 10% mayor, ¿no? Entonces, ahí estaríamos no solamente pidiendo que sea una superficie con un 85% de índice de reflectancia, 0.85 índice de reflectancia solar, sino que fuera todavía 10% mejor, ¿no? En fin, hay muchas maneras para aplicar estas medidas que al ponerlas en un reglamento de construcción lo que sucede es que se está normando que la vivienda que haga usted o que haga usted
le va a dar beneficios como usuario final. Usted va a tener menos demandas de refrigeración en su vivienda, pero también, como decía al inicio el ingeniero Don de Buen, está contribuyendo a que el entorno circundante se caliente menos. Entonces, colectivamente, en una zona urbana es más caliente, ese es el efecto de isla de calor, y al estar aplicando estos revestimientos de alto índice de reflectancia solar, estamos contribuyendo a que este entorno sea con una menor temperatura. Entonces, es muy pertinente colocarlo en un reglamento de construcción porque no solamente le da beneficio al que usa la vivienda o la edificación, sino a la gente que está alrededor y a todos los que vivimos, ¿no? Creo que me fui muy rápido, pero tenemos bastante tiempo entonces para preguntas. Pero gracias, estoy a sus órdenes.